Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar el tema del día de hoy, continuando sobre la cuestión que se ha estado viendo sobre el pecado, que se han hecho muchas ideas a lo largo de los años, y estoy hablando de muchos años, que de alguna manera han generado en nuestra mente una idea acerca de lo que representa nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, y que mucha gente, aún en nuestros días, con, con todas las fuentes de información que podemos tener, de alguna manera todavía seguimos con el concepto preconcebido del diablo, ¿no? De Satanás, y pues llamémosle de muchas formas, ¿no? Luzbel, Lucifer, ¿verdad? Belial, Belcebú. Hay muchas ideas sobre el término, de dónde surgió o por qué. Inclusive lo concebimos como un personaje aterrador. Y la Biblia de alguna forma no nos habla de esto. La figura que podemos tener en la mente, ¿no? Inclusive el acercamiento que hay muchas veces al pecado se le atribuye, ¿verdad?, a la obra del diablo, y al final de cuentas tenemos que entender algo. El pecado es un acto voluntario de cada persona, ¿verdad? O sea, si hay un adversario, sí existe, es real, pero debemos romper con los esquemas, los estereotipos que tenemos en nuestra cabeza y que no vienen en la Escritura, y que es una de las causas por las que la gente que está en oposición inclusive a la Escritura, ¿verdad? Es una de las causas por las cuales inclusive se llegan a burlar, o a juzgar o criticar a aquellas personas que creen en Dios, por cuanto a veces no se profundiza y se entiende y se estudia, sobre todo en la Escritura, ¿verdad?, acerca de este enemigo, acerca de los términos que nos menciona la Escritura sobre el adversario de nuestras almas, ¿verdad?, del personaje al que mucha gente le echa la culpa. Y eso es algo que vamos a tratar de verdad, ojalá se pueda desarraigar de nuestros pensamientos, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de considerar las cosas de Dios, ¿verdad?, para no estarle echando la culpa de nuestros actos, ¿verdad?, a este adversario. O sea, él sí va a buscar posiblemente, ¿verdad?, poner situaciones de tropiezo, y lo vemos desde el Señor Jesús, como él decía, ¿verdad?, que de repente le advierte a Pedro y le dice que él había sido pedido para ser zarandeado. O sea, hay muchas cuestiones que debemos de entender que no suceden sin la voluntad de Dios, y tienen un propósito, y tiene el propósito también de que nosotros seamos probados. Pero el diablo no va a pecar por nosotros. Nosotros tenemos la decisión de actuar bien, ¿verdad?, o de ser seducidos por el pecado. Vamos a tratar de entenderlo. Para empezar, vamos a entender dos términos. No vamos a profundizar demasiado en términos. Quisiera que fuera lo más sencillo posible y pudiéramos comprenderlo, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios pudiéramos de verdad erradicar ideas erróneas en nosotros acerca, ¿verdad?, de este personaje que sí se menciona en la Escritura, pero que se ha creado un concepto extraño, inclusive, ¿verdad?, acerca de él. El primer término es Satán, ¿verdad? Satanás. Satanás, la palabra Satán, ¿verdad?, tiene una connotación tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, y habla de un adversario, de uno que resiste, que se opone, que acusa. Es un adversario, uno que resiste, que se opone, que acusa. Habla de un personaje, ¿verdad?, que se vuelve un opositor, una persona que va a estar en contra de la voluntad de Dios, en contra, ¿verdad?, de
todo lo que representa el reino de Dios, pero hasta aquí no nos da ninguna definición física de este personaje, solamente habla de sus características en cuanto a su forma, a su carácter, a lo que él va a hacer o está haciendo, ¿verdad? El otro término es diablo. Diablo, que esta palabra en particular solo se encuentra en el Nuevo Testamento y hace alusión a la palabra griega diabolos, ¿verdad? Y el término tiene que ver con calumniador, un falso acusador, un difamador, ¿verdad? Que es el que desacredita a una persona, el que puede dar culpas falsas o echar culpas falsas, ¿verdad? El que habla mal de alguien y que intenta solamente destruir. Y esta palabra solo se usa en el Nuevo Testamento. Y de hecho el maestro la menciona, te lo vamos a ver. Pero entendamos el fundamento, ¿no? O sea, el personaje del que estamos hablando tiene que ver mucho con una cuestión de oposición. Se va a oponer, ¿verdad? Va a buscar, sí, la manera de calumniar. Inclusive ahorita vamos a entenderlo en cuanto a la forma en la que él se acerca, porque muchas veces pensamos que solamente son las cosas grotescas, las cosas más terribles, y no es así. O sea, si fuera este personaje, ¿verdad? Algo grotesco, pues regularmente terminaríamos huyendo de su influencia o de su presencia. Pero mucha gente no huye, sino acude, inclusive a este personaje. Vamos a leer Mateo 13:37. Mateo 13:37 dice la palabra, dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Hablando de la cizaña, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Está explicando acerca de verdad de una parábola, y empieza a hablar sobre el trigo y la cizaña. El trigo, los hijos del reino, dice; la cizaña, los hijos del malo, y los hijos del malo dice que fueron sembrados por el diablo, ¿verdad? La semilla que dio fruto a esa cizaña fue sembrada por el diablo, por el opositor, el calumniador, ¿verdad? Y esto que genera un falso fruto, ¿verdad? Algo que no es trigo, parece trigo, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que se gesta en el corazón de una persona, ¿verdad? Que tiene esa semilla, ¿verdad? Del malo, genera oposición, división, genera daño, ¿verdad? Calumnia a las personas, o sea, se encarga de continuar la obra de su padre, porque aquí les llama que son los hijos del malo. Entonces entendamos que los hijos del reino tienen que ver con un punto muy particular. Dice: por sus frutos los conoceréis, tanto a los hijos del reino como a los hijos del malo. Entonces es importante comprender que sí lo menciona el Señor, inclusive dentro de las explicaciones de sus parábolas. O sea, el término es real, porque mucha gente a veces dice: no es cierto, no es así. Solo se menciona en la Biblia, ¿verdad?, acerca de este personaje, pero no tiene que ver con una persona, con un ente, ¿verdad?, como podríamos llamar. Es una persona espiritual, personaje espiritual, ¿verdad?, que sí tiene un propósito, y es, ¿verdad?, desviarnos de la verdad y del camino, pero al final de cuentas el que toma la decisión de desviarse es uno.
Tú decides a quién le haces caso, qué semilla es la que de alguna forma, ¿verdad?, entra en tu corazón. Entonces, por eso mucha gente empieza a hablar porque no conoce la palabra, no conoce el contexto, solamente agarra los términos aislados sin entender realmente cuando habla la palabra de este personaje, por qué lo menciona, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿verdad?, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si leemos en un sinónimo de las palabras adversario que menciona aquí, el griego dice vuestro opositor, el diablo, que tiene que ver con da esa connotación, ¿verdad? Otra vez, o sea, el mismo nombre de diabolos, ¿verdad? Diablo, ya habla de un adversario, de un opositor, ¿verdad? Y aquí lo reitera, vuestro adversario, vuestro opositor, el diablo, el que se opone realmente a que nuestra alma camine en las sendas de justicia. Pero volvemos al punto, ¿verdad? Él va a buscar influenciar nuestra vida hacia el mal. Dios busca influenciar por medio del Espíritu nuestra vida hacia el bien. Y el opositor, ¿verdad?, va a buscar que nuestra vida se llene de deleites de la carne, de placeres de la carne, de deseos de la carne. Y el Espíritu nos va a llevar a la santidad, a Cristo. Y dice que unos se oponen a otros entre sí. O sea, el Espíritu se opone a la carne para que no hagamos lo que queramos. O sea, para que no hagamos las cosas que solo satisfacen a nuestra carne, ¿verdad? Sino que podamos ver realmente lo eterno. O sea, no todo, ¿verdad?, en esta vida nos va a llevar al bien, a Cristo, ¿sí? O sea, todo me es lícito, decía el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, ya es una decisión. O sea, yo tengo la capacidad de hacer lo que yo quiera, pero no todo conviene. Y es donde vienen esos límites de los que hemos hablado, ¿verdad? De esos límites de los que yo tengo que poner mi voluntad para poder vivir de la forma en la que Dios manda, en la que Dios nos pide. ¿Para qué? Para que nuestra alma de verdad pueda hallar, ¿verdad?, la promesa que nos ha dejado, que al final es la vida eterna, ¿sí? O sea, el perdón de nuestros pecados viene de Cristo. El perdón de nuestros pecados viene en Cristo, en el sacrificio de lo que Él ha hecho por nosotros, pero es nuestra responsabilidad mantenernos, ¿verdad?, en esa línea, en ese patrón, en esa conducta, para poder glorificar al Padre. No solo se trata, ¿verdad?, de una oración, de una cuestión de ir a la iglesia, de acudir a un templo, de hacer algunas cosas, de entonar unos cantos. No solo se trata de leer la Biblia, se trata de una forma de vida diferente, ¿verdad? Una forma de vida que yo elijo, una forma de vida en la cual Dios nos está llamando. Ahora vamos a retomar sobre el concepto, les decía, del diablo. El diablo regularmente lo vemos como un personaje muy extraño, ¿verdad? Terrorífico para mucha gente, un personaje con cuernos, un personaje, ¿verdad?, que podría espantar a cualquiera si se le aparece, ¿verdad?, en la noche, porque hemos creado una esencia de un personaje terrorífico alrededor de lo que representa, ¿verdad?, el ambiente religioso, el ambiente espiritual, si se puede decir, y pensamos que esa es la manera en la que podríamos verlo si se nos aparece. Entonces, regularmente es una esencia que no logramos a veces inclusive comprender, porque venimos, ¿verdad?, a veces de una cultura, ¿verdad?, regularmente católica, que tiene muchas imágenes, genera muchas imágenes, pero no solo la iglesia católica, hay muchas iglesias evangélicas que continúan con este concepto, ¿sí? Si nos vamos a una imagen, vamos a ver una que está en una biblioteca histórica en la ciudad de Treveris, en Alemania. Dice, ahí aparece un manuscrito que probablemente fue hecho entre los años 800, 825,
y que contiene una versión del libro bíblico del Apocalipsis completamente ilustrado. Dice, y este grabado muestra la lucha del arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes. Y en este grabado hay dos grupos de ángeles, los rebeldes y los que permanecieron fieles a Dios. Ahora, el detalle de esta imagen es que tanto los ángeles que se encuentran en la parte de arriba, como los que se encuentran, ¿verdad?, en la parte de abajo, son iguales. O sea, no hay diferencia más que en el aspecto de que los de abajo no tienen, ¿verdad?, su aureola, podríamos llamarle así, ¿verdad? Pero tienen las mismas túnicas, tienen alas, ¿verdad? ¿Qué es la forma también de imaginarnos a los ángeles, a estos seres, ¿verdad? Hay una lucha y en la parte de en medio, ¿verdad?, está un tipo dragón. O sea, lo que se imaginaban como un dragón, como una serpiente, ¿verdad?, con alas, y que está representando a Satanás, está representando, ¿verdad?, al personaje, ¿verdad?, que lidera a los ángeles caídos. Pero no son demonios con cuernos como se entiende en la actualidad a veces acerca de los demonios, ¿verdad? Esto es posiblemente la ilustración más antigua que se tenga sobre el diablo y sobre los ángeles caídos, ¿verdad? Por lo menos en una forma gráfica que se tenga algún registro, pero le decía, es del imaginativo, de la creación, de crear, de imaginar cómo serían estos personajes con respecto a lo que se menciona en la escritura. Pero nadie lo ha visto de esta forma. O sea, solamente se crea una imaginación y hasta aquí no hay cuernos, ¿verdad? No hay cola, no hay otros fundamentos que se empiecen a dar más adelante, ¿sí? Y desde aquí ya empieza a haber, pareciera en el ser humano, esa necesidad de imaginar cómo sería ese adversario, ¿verdad? Después nos menciona que a partir del siglo XI se empieza a mostrar el diablo como el personaje que conocemos. A partir del siglo XI se empieza a mostrar todavía, ¿verdad?, varios siglos adelante de la fecha que veíamos del año 825, donde se encuentra el primer grabado del que se tiene registro. Dice, apenas en ese tiempo se empieza a conocer el personaje con cuernos y en algunos casos con las patas de cabra, que es una imagen que se toma de la cultura griega, del dios griego Pan, y a ese tipo de personajes también se les conoce como faunos. O sea, en la pugna, en la lucha por, ¿verdad?, evangelizar, se empiezan a tomar los personajes de otras culturas para demonizarlos, para tomarlos y decirles, mira, tu Dios es el diablo, tu Dios es el diablo, y le empiezan a aludir, ¿verdad?, a esas esculturas, a esas pinturas, el término de diablo, de Satanás, ¿verdad? Y se empieza a generar una imagen ya preconcebida de lo que la gente empieza a considerar como el enemigo, el adversario de nuestras almas, siendo que el contexto, la connotación del dios Pan, pues era el que cuidaba los sembradíos, el que veía de cierta manera por ese tipo de gente, ¿sí? Y no estoy hablando de que sea correcto, estoy hablando de que lo incorrecto aquí es tomar la esencia de otras culturas y decir, eso es el diablo, ¿sí? Y empezar a generar una idea incorrecta, ¿verdad?, de este personaje, donde tienes que verlo así. Si no lo ves así, no es el diablo. Entonces, ya se empiezan a generar formas en las que las personas intentan asociar a un personaje, ¿verdad?, con algo que el ser humano de alguna manera tenía, ¿verdad?, para adoración en otras culturas, ¿sí? Y estamos hablando de que estamos en el año 1100, ¿verdad?, 1000, y apenas en ese tiempo se empieza a generar. También tenemos que entender que era un tiempo de dominación por medio
del miedo, del terror. Se intentaba, ¿verdad?, hablar y generar una sujeción por medio de autoridades religiosas, por medio del terror. Entonces, sí tiene una connotación muy fuerte, porque empiezan a generar imágenes cada vez más terroríficas, donde la gente simplemente con asociar al personaje, ¿verdad?, su mente tuviera una imagen ya, ¿verdad?, y le generara miedo. En Mateo 12:24, ¿verdad?, sí se menciona ya un personaje que se llama Belcebú. Y le dicen al maestro que él por Belcebú hacía todos sus milagros. Belcebú, ¿verdad?, era el término hebreo que se empezó a dar a un dios filisteo pagano, que realmente era Baal-Zebú, ¿sí?, que dentro del significado era el dios de el dios de las moscas, el señor de las moscas, ¿sí?, y que para ellos no es que en sí fuera una adoración a las moscas, sino que este dios para estos personajes filisteos, ¿verdad?, era un dios que sanaba las enfermedades que llevaban inclusive las moscas, y a través de algunas otras situaciones. Entonces era un símbolo de adoración, y se le generaba, ¿verdad?, entre los hebreos una asociación hacia el diablo. Entonces, le decía, dentro de las culturas que se generaron desde la Edad Media hacia atrás, o sea, mucha gente empezaba a asociar, ¿verdad?, las deidades de otras culturas simplemente con el diablo. Y es lo que pasó cuando los españoles llegaron, inclusive, ¿verdad?, aquí a América, y veían todas las deidades de los aztecas, de los mayas, y las destruían porque decían, esto es obra del diablo, ¿sí? O sea, todo lo que no se apega a mi creencia, todo es diabólico, ¿sí? Si yo no creo en algo, es del diablo. Si no me interesa algo, es del diablo. Y si no es esto, es del diablo. Y es cuando se empieza a satanizar, se llama, ¿verdad? Se empieza a satanizar todo aquello que no me conviene, todo aquello que se opone a mí. O sea, sí estamos tomando el término como tal, pero lo estamos demonizando, y en vez de poder dar la verdad y poder convencer con argumentos a las personas, se vuelve a generar ese terror, ese miedo, se impone por medio del miedo, y honestamente no ha cambiado mucho en nuestros días la manera en que mucha gente predica acerca del miedo, ¿verdad?, para llevar a la gente a Cristo por medio del terror, de te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y la imagen que tienes del infierno no solo es ese lugar de llamas, sino dices los demonios están horribles, ¿sí? Y voy a convivir con ellos, sin entender que el más horrible a veces es uno cuando comete pecados y daña a los seres que amamos, ¿verdad? O sea, es más horrible una persona que se deja seducir y que hace maldad y media, que abandona a sus familiares, ¿verdad?, por el alcohol o por el adulterio o por otros pecados, ¿verdad? A veces uno asocia lo terrible, lo horrible, lo feo, ¿verdad?, a esos personajes con cuernos, ¿verdad?, sin entender que uno sin tener cuernos, ¿verdad?, está haciendo peor en cuestión de el daño que está generando al prójimo, ¿sí? Y al final hay un personaje, ¿verdad?, que quisiera que pudiéramos ver la imagen igual, que es Baphomet. Que Baphomet dice que es la imagen que se usa en la iglesia satánica. Dice, se cree que este término pues se escuchó alrededor de los años 1300, ¿sí?, cuando se empezaba a tratar una cuestión contra los templarios, ¿sí?, y es más o menos la fecha de la que se tiene registro que empezó a mencionarse este personaje, ¿sí? Y de ahí se empezó a tomar como una imagen diabólica, una imagen del diablo, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta de dónde surge el término, de dónde surge el nombre, de dónde surge inclusive la imagen como tal, ¿sí? Pero pues se cree que en estos viajes que hacían los templarios, ¿verdad?, a la Ciudad Santa, a Medio Oriente, de ahí trajeron el concepto y el término,
pero realmente no se sabe a ciencia cierta quién generó este tipo de imagen, porque las acusaciones hacia los templarios, inclusive si lo ha leído, ¿verdad? Entre las guerras santas y todo eso, por lo menos ha tenido idea de lo que representan este tipo de personajes, los templarios que se supone que estaban luchando por liberar, ¿verdad? La ciudad santa del asedio de los de Oriente, ¿verdad? Para que pudiera ser católica, ¿verdad? La ciudad. Todo esto, ¿verdad? Tuvo una connotación política, religiosa muy fuerte. Y al final terminan destruyendo este movimiento de los templarios, pero de ahí les asociaron el personaje de Baphomet. Y esta imagen, ¿verdad? Se encuentra inclusive en Estados Unidos en una de las iglesias satánicas que existen, ¿sí? Como un personaje icónico, como una representación que ellos han tomado para poder, ¿verdad? Mostrar lo que ellos consideran como una esencia de Satanás. Entonces, son imágenes creadas por el hombre, pero que no representan realmente la esencia pura de lo que la Biblia nos enseña acerca del adversario, ¿sí? O sea, es uno que se opone. Pero si a alguien le hablan de satanismo, ¿verdad? Regularmente se asocia con sacrificios, muertes de niños, con un montón de cosas que pues yo creo que dentro de los mismos grupos habrá extremistas, habrá quienes posiblemente tengan o hagan este tipo de cuestiones también terribles, que no digo que sean correctas para nada, son verdaderamente viles, ¿sí? Pero son cuestiones que hacían inclusive culturas paganas desde hace muchísimos años. O sea, realmente el estar lejos de Dios va a hacer que se hagan cosas horribles. Y no solamente, ¿verdad? Pensemos en las culturas que estaban alrededor del pueblo de Dios, ¿verdad? Donde quemaban niños, los ofrecían a sus dioses para que ellos pudieran tener, sus tierras fueran fértiles, para que tuvieran cierta bendición, sino que de verdad estos tipos de cultos se hacían también en ciertas zonas de América y en otros lugares del mundo, ¿sí? Y hasta el pueblo hebreo terminó haciendo cosas terribles, inclusive en alguna época, ¿verdad? Cuando se apartaban de Dios, ¿sí? Realmente los conceptos que se nos hablan acerca de la maldad en la Escritura tienen que ver en que nosotros nos alejamos realmente del fundamento escritural, ¿sí? Formamos nuestros propios demonios, formamos nuestras propias ideas, sin entender que el que tiene poder realmente es Dios, ¿sí? Por eso mucha gente le atribuye un poder extraño y sobrenatural, pero en el aspecto de que, ay hermano, es que si el diablo me viene y me toca, yo ¿qué puedo hacer, hermano? O sea, le cedemos, ¿verdad?, la voluntad al demonio. O sea, realmente le estamos cediendo la voluntad a nuestro adversario, porque al final de cuentas él va a venir y va a tratar de seducirnos, pero es nuestra decisión, ¿verdad?, si hacemos mal o no. Ahora, sobre el concepto, le decía la esencia de la figura del demonio, porque se ve muy grotesco cuando vemos estas imágenes, y la verdad es que podríamos poner otras más horribles que la gente en el imaginario, ¿verdad?, va generando, pero no es la idea. No es la idea quedarnos con imágenes también grotescas en nuestra mente, sino la idea es deshacernos de ese tipo de esencia. Dice en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, o sea, entendamos el término. Dice, no te maravilles. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, imagínense la comparación que está haciendo aquí cuando dice, cuando sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, está hablando de cosas muy fuertes.
¿sí? Porque casi está diciendo que el mismo Satanás se puede, ¿verdad?, meter en una congregación como un ministro. ¿De qué habla aquí? De que, mire, la esencia no es que tenga cuernos, patas de cabra y una cola. La esencia es de que el corazón esté completamente desviado, ¿sí?, a cuestiones completamente ajenas de la voluntad de Dios. ¿A qué voy con esto? Mire, uno de los puntos más importantes acerca del satanismo es que tú eres Dios. Tú eres Dios y, ¿verdad?, tienes que rendirte culto a ti. O sea, tienes que hacer todo para poder producir placer para ti. No importa si esto afecta a otros o dañas a otros o le mientes a otros, ¿verdad? O tengas que acabar inclusive con la vida de otros si es necesario. Si se oponen a ti, ¿verdad?, tú tienes que buscar los medios para que tú seas feliz, tú seas el rey, tú seas Dios. Tú seas, ¿verdad?, la persona más importante en este mundo. Entonces, realmente la esencia del satanismo no tiene que ver, ¿verdad?, con asesinar niños o con hacer muchas cosas de las cuales también se habla, sino con que tú te veas a ti como tu Dios, ¿sí? Entonces, muchos ministros tienen este tipo de cualidades, ¿verdad?, donde ellos se creen Dios, se sienten Dios, ¿verdad? Ellos ya se idealizaron y se generaron en una idea completamente, ahora sí, satánica. Y el detalle es que mucha gente lo sigue sin juzgar, ¿verdad?, sin considerar que se va a perder, pero también va a perder a los que están alrededor de él. ¿Por qué? Porque se están alejando por completo del evangelio. Y créame, mucha gente hay con esta idea. O sea, hay congregaciones que dicen, pero es que lo dijo el hermano, pero es que lo dijo el pastor, aun cuando lo que está diciendo el pastor se opone a la escritura. Cuando ya hay una situación de este tipo, o sea, discúlpeme, pero está en un camino completamente opuesto. Se vuelve opositor del evangelio. Y el que se opone al evangelio se vuelve un anticristo. O sea, tratemos de entender, el término es muy fuerte, el término es a lo mejor para muchos es escandaloso, pero tratemos de comprender, si alguien pone por encima de la palabra de Dios su palabra, su instrucción, su orden, y se desvía de la verdad, entonces no está conforme a la verdad, sino está opuesto a la verdad. Por eso dice aquí, no es maravilla que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz, así que no os extrañéis, ¿verdad?, que no sea extraño, si también un ministro se disfraza como un ministro de justicia, ¿sí? O sea, a veces aquí el error, sí, va a estar mal el ministro de ministro que se está disfrazando como ministro de justicia, pero más mal está aquella iglesia que pueda, ¿verdad?, aún sabiendo, bajo una situación de comprender que está rompiendo los principios bíblicos, ese ministro, tú lo estés apoyando. No lo estés atalayando, no le estés exhortando, no le estés marcando las cosas. O sea, si tú estás viendo algo así y no se lo dices, entonces algo está mal. Y el peor enemigo de tu alma, entonces te vuelves tú mismo. ¿Por qué? Porque estás permitiendo cosas que no deberían de suceder. Estás permitiendo cosas hacia otros hermanos que no deberían de suceder. O sea, el diablo no solo es con cuernos, ¿verdad?, como mucha gente lo imagina, sino que a veces se vuelven, ¿verdad?, personajes alrededor de las mismas iglesias. Y que cuando se empiezan a dar este tipo de cuestiones, obviamente los que se oponen abiertamente empiezan a decir, ya ves, todo está mal, se dejan manipular, no tienen juicio, no tienen un razonamiento por el cual tomar decisiones, ¿verdad? Y no necesita el diablo venir a zarandearlos, solitos se están zarandeando. ¿Por qué? Porque están desconociendo la escritura y dice la Biblia, ¿verdad?, que el pueblo sin visión perece, el pueblo sin conocimiento perece, el pueblo sin una dirección perece. Y por cuanto desecharon el conocimiento, dice la escritura, por cuanto desecharon el conocimiento, o sea, el aprender, ¿verdad? No hacerse maestro, aprender, o sea, tener realmente verdades en su vida, principios fuertes en su vida, por cuanto no quisieron y lo desecharon, ¿verdad? Dice
la palabra que Él nos va a desechar. O sea, eso es algo que ya está escrito, pero es algo que nosotros estamos haciendo. O sea, que cuando realmente desechamos la palabra y desechamos lo que Dios nos está marcando, nosotros estamos haciendo a un lado sus verdades y somos los más culpables. O sea, no le echemos la culpa al diablo. O sea, cuando por ignorancia no nos estamos preparando, no estamos preparando defensa por medio de la palabra, ¿verdad? Para poder defender nuestra fe y poder vivir realmente las cosas que Dios nos marca, entonces estamos errando, estamos haciendo las cosas mal. Santiago capítulo 1 versículo 12. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. O sea, bienaventurado el que soporta la tentación, bienaventurado aquel que sabe que va a haber pruebas a su alrededor y que confía en Dios y se mantiene en Dios. Ahora, ¿por qué digo porque confía en Dios? Porque mucha gente a veces va al extremo, al otro extremo, ¿verdad? O sea, no le echa la culpa al diablo, le echa la culpa a Dios. Y dice que Dios no lo está cuidando, que Dios no lo guarda, que Dios se ha olvidado de él, ¿verdad? Entonces ese pensamiento pues, está muy mal. Está muy mal, porque al final de cuentas no entendemos que el sol sale sobre justos e injustos. O sea, Dios en toda su bondad está bendiciendo a aquel que se esfuerza, pero aún dentro de su misericordia está bendiciendo a aquellos que inclusive son malos. O sea, les da la oportunidad de continuar para poderse arrepentir inclusive. O sea, les da señales, les da muestras. O sea, Dios en su bondad, ¿verdad? No se ha olvidado de nosotros. El que se olvida de Dios es uno. Y a veces hasta le echan la culpa de lo que le sucede y de las pruebas que pasa, cuando aquí dice que cada uno es atraído y seducido por sus deseos, por las cosas que vivió, por las cosas que deseó, por las cosas a las que se acostumbró, ¿verdad? Durante muchos años. Y que sí, vendrá a lo mejor el adversario y te pondrá, ¿verdad? Como dicen por ahí en charola de plata, las cosas que tú anhelabas antes. Pero ahora es nuestra decisión. Tú decides qué haces, si te dejas seducir o si decides de verdad guardar tu alma para Dios. Que eso es la santidad, apartarte para Dios. O sea, que en medio de las situaciones y las pruebas y las tentaciones tú digas, no, porque no me pertenezco, soy de Dios. Sí. Y ahora esto no quiere decir que no disfrutemos cosas. La verdad es que Dios nos ha dado la capacidad de disfrutar muchas cosas. Mucha gente dice que no puede vivir un fin de semana, ¿verdad?, sin tomar una cerveza, porque y hasta nos mira raro cuando alguien no toma o es abstemio, ¿verdad? Porque él dice, es que pues es imposible vivir una vida, ¿verdad?, sin tomarte una cervecita y disfrutar la vida. Pues es que ese es el problema, tú ya te has vuelto esclavo de esa cerveza para ser feliz, cuando la vida es tan hermosa sin tener que depender de muchas de estas cosas que la gente ya considera necesarias para ser felices. O sea, realmente Dios nos hace libres para entender una cosa, con poco puedes ser feliz. O sea, puedes disfrutar lo que ya tienes. Puedes disfrutar, ¿verdad?, y darle gracias a Dios por la familia que tienes, por las cosas que te he dado, por lo que de alguna forma tú ya has vivido, por el amor que otros te han dado, aun con mucho o con poco, y te han demostrado a lo largo de toda tu vida. O sea, realmente esa es la parte más hermosa, donde puedes entender que ya no dependes de otras cosas, sino de Dios. Que con un momento que pasas en su presencia, de verdad, puedes hallar paz, que no te ata nada, ¿verdad?, en este mundo. Mucha gente que en estas fechas ha pasado momentos muy difíciles por el COVID, por la enfermedad, por crisis,
¿verdad? De repente voltea y dice, no me había dado cuenta cuánto me quiere mi familia. O sea, no me había dado cuenta, ¿verdad? Hasta que me puse muy mal, cuánto los quería. Que estaba a punto de irme, yo sentía que me moría. Y no había valorado a mi familia. No había valorado a aquellos que me aman, ¿no? O sea, tienen que pasar algo muy, muy duro para muchos para darse cuenta que tienen más de lo que se imaginaban. Sí. O sea, realmente es importante de repente hacer un alto. Le decía, no darle una posición al diablo más de la que se merece. O sea, realmente mucha gente lo pone en un pedestal casi. Sí, le dan un poder ilimitado al diablo y se olvidan de que el que tiene el poder ilimitado es Dios. En Isaías 59:1 dice la palabra: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, aquí viene un pero, ¿no? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, no dice, ¿verdad?, que el diablo nos ha separado de Dios. No dice que el diablo es el que ha hecho que cada uno sea parte de Dios. No, o sea, dice que son nuestros propios pecados. Nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, no son los cuernos. O sea, hay veces que hay personajes que parecen tan buenos, pero no tienen cuernos, no tienen cola, ni patas de cabra. Los asesinos, ¿verdad? Los asesinos que le llaman esos asesinos seriales, personajes que matan a muchas personas y que se vuelven difíciles de encontrar, difíciles de atrapar, es porque parecen muy buenas personas. No tienen cuernos, ¿verdad? Ni una apariencia grotesca, sino que son gente que inclusive te atrae. Y es tan simpática que no te das cuenta de inclusive las señales como de advertencia de las cosas que empiezan a hacer. Y te quedas atrapado. Y no solo eso, o sea, las personas que dañan a sus parejas, ¿verdad? Que las golpean y la persona de alguna forma vive sometida y no desea ser libre. O sea, se vuelve dependiente de ese tipo de relaciones. O sea, dígame si esas personas que golpean tienen cuernos y colas. Ellos a veces pueden ser hasta más grotescos cuando se ponen mal. ¿Y cómo regresan? Regresan con un ramo de flores, con un regalo, tratando de compensar toda la golpiza y el daño que han hecho. O sea, sí hay mucha maldad alrededor de nuestra vida, pero cada quien la ha permitido. Y no estoy haciendo culpables a aquellos que reciben los golpes, sino que quisiera que podamos entender que no, o sea, no es la idea solo terrorífica del diablo. Estamos hablando de que hay mucho mal y mucho daño a nuestro alrededor y pareciera que no queremos darnos cuenta. Hay señales de alarma de que el diablo está actuando alrededor de muchas familias y no queremos darnos cuenta. Porque la gente no busca el bien de su prójimo. Solo nos queremos guardar a nosotros mismos, pero no queremos meter las manos por los demás. O sea, y le decía, ya basta de echarle la culpa al diablo de los pecados del hombre. O sea, cada persona ha cometido sus propias maldades, de las que tiene que poner remedio. O sea, tenemos que hacernos responsables de lo que hemos hecho, y espero en Cristo que de verdad lo podamos entender. Y si Dios lo permite, la siguiente semana vamos a hablar acerca de las tentaciones, de las pruebas,
Pero entender una cosa, ya es una cuestión personal. O sea, es algo voluntario. O sea, va a venir el diablo, sí, pero el diablo no tiene más acción en nuestras vidas que poner un pensamiento. Él ataca nuestra mente. Él nos acusa. Sí. Le decía él a veces se acerca y te abraza y te dice, ya la regaste. Ya la regaste, y de veras te susurra al oído y te dice, y ya no puedes hacer nada, ya no, ya estás muy mal, ya no hay perdón, ya no hay oportunidad, y la gente lo cree. O sea, la gente le cree más al diablo, ¿verdad?, que a Dios. Se ha vuelto un personaje que seduce a las almas por medio de engaños, del miedo, pero la gente le cree más al diablo que a Dios. Dios dice, no se ha cortado mi mano para salvar, ni se ha grabado mi oído para oír. O sea, Él quiere escucharnos, Él quiere, ¿verdad?, que vayamos con Él y seamos honestos y le digamos lo que está pasando en nuestra vida, pero mucha gente no tiene el valor para hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque ha funcionado, ¿verdad?, esa táctica de miedo. O sea, le tenemos miedo a Dios, tenemos miedo de que nos regañe, tenemos miedo de que nos diga algo, pero si es el único que puede solucionar nuestra vida y nuestros problemas, ¿por qué tenerle miedo? Esa es la imagen que han generado nuestros líderes religiosos a lo largo de los años, al decirnos, ¿verdad?, que el diablo, y meternos ideas, ¿verdad?, muy fuertes, o sea, dándole un lugar mayor al diablo del que debería de tener realmente, sin entender el amor de Cristo, que Él vino a darnos paz. Él vino a rescatarnos. Él no vino a destruir las almas, dice la Escritura. Él vino para que seamos libres. Él vino realmente a deshacer las obras del diablo, dice la Escritura. Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Dios. Acercarse a Dios. Hablar con Dios. Acercaos a Él y Dios se acercará a vosotros, dice la Escritura. Ojalá lo podamos creer. ¿Oramos? Señor, si algo de verdad sabemos que eres real, eres poderoso y eres un Dios misericordioso, que podamos de verdad fijar nuestros ojos en ti. Fijar nuestros ojos en ti. Porque si fijamos nuestros ojos en ti, Señor, lo terrenal, Señor, sin valor va a ser. Por algo tú nos decías, Señor, velad y orad para no entrar en tentación. Velad y orad para ser guardados de nosotros mismos también. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Amén. Amén. Pues que el Señor le bendiga, que de verdad podamos romper con esos estereotipos, esas ideas. O sea, la gente por eso se empieza a meter a ver películas de terror y de cosas terribles y se vuelve adicto a todo eso, porque para muchos es la esencia, o sea, el miedo. Y lo triste es que hay gente que le tiene miedo al Apocalipsis, al libro del Apocalipsis, y no lo entiende y no lo lee. No lo lee ni lo profundiza. O sea, es extraño, pero la gente a veces acude más a cosas que no debería, y lo que debería estar estudiando no lo lee.
Ojalá de verdad podamos erradicar la ignorancia en nuestro corazón acerca de las cosas de Dios y podamos guardar nuestra alma para Él. Pues que el Señor le bendiga, que pase una bonita tarde. Saludos a su familia. Hasta luego.